As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues notando cómo el virus FIFA sale de mi cuerpo poco a poco. Es impresionante cómo ha calcado la enfermedad esta ventana sin partidos de primera división. Ayer tuve un momento crítico en el Argentina-Colombia, o Colombia-Argentina, mejor dicho. O sea, casi me ahogo, pero he sobrevivido, Javier. Y ya está casi la liga y con ganas de volver a la rutina aquí contigo. Fenomenal. Hoy además tenemos un invitado y un tema especial. ¿Le das tu paso, Enrique, te parece? Sí, tenemos a Fernando Valero. Fernando Valero, que estábamos esperando alguna excusa para invitarlo, ¿no? Y esa excusa es el Informe Plus que se ha estrenado este lunes sobre la Liga de Valdano, una de las ligas que más sale en este podcast, Javier, desde el inicio, ¿no? Todo lo que es años 90 aquí, pues sin querer o queriendo caemos en una pequeña dosis de nostalgia, quizá. Y Fernando Valero es el redactor, uno de los redactores de este informe, que además de trabajar en el informe Robinson, que ha hecho varios, que quizá hablemos también de ellos, también estuvo en El Día Después, y es oyente del programa, que eso siempre ayuda, ¿no? a engañar a la gente para que se meta aquí a hablar con nosotros. Así que yo creo que ya está presentado, ¿no? Que se presente él, si no. Fernando, di algo. Pues nada, que estoy como un fan que os he dicho que soy vuestro, alucinando un poco de que me hayáis llamado para estar aquí, pero bueno, un placer y nada, eso justo, es que se estrenó el lunes el informe, estuvimos hablando y es una temporada que citáis mucho en el programa, así que también tenía esa presión de que sabía que lo ibais a ver y a ver qué os ha parecido. Enhorabuena por el informe, porque es una historia que muchos conocemos, pero en una hora, que es lo que dura más o menos, habéis logrado capturar otros momentos, a mí me habéis descubierto cosas de algo que yo pensaba que nada ya me podía sorprender. Habéis conseguido además hablar con protagonistas bastante potentes, incluso me ha sorprendido ver a determinadas personas hablando de esa temporada y tengo muchas ganas de un poco desentrañar lo que hay detrás, cómo se os ocurrió, las anécdotas que nos quieras contar. Tengo muchas ganas, Fernando. Pues yo creo que se quedaron, es que al final te pones a documentarte sobre esa temporada y seguramente se quedaron un montón de cosas fuera y eso fue un poco el reto, pero era un tema que mis jefes lo tenían ahí, estaban esperando sobre todo a que Valdano dijera que sí y se tirara a la piscina y en cuanto Valdano dijo que sí, pues empezamos a armarlo todo y el resto pues entre llamadas y también entre ellos se fueron avisando y supongo que también les hacía ilusión. Hubo unos que se quedaron fuera, por ejemplo, pues con Mitchell o con Sanchi, siendo de la quinta se intentó, pero al final ellos no entraron. Pero, por ejemplo, está Raúl, que si no fuera porque era una cosa para Jorge, seguramente tampoco se hubiera prestado, pero sí, entrevistar a Raúl fue la leche. Encima el tío estuvo majísimo, estuvo muy a gusto y fíjate, yo que soy de Valencia, el tema de hablar con Raúl también me impresionó. Y bueno, y entre todos nos fuimos ayudando. Mónica estaba con Luis Enrique por la España de Clemente y nos hizo un hueco y Luis Enrique también se prestó para hablar de ello. Y eso me sorprendió mucho de repente ver a Luis Enrique hablando entre madridistas de ese año
me sorprendió, no porque no fuera un protagonista de facto, sino de repente verle ahí dándole paso entre Valdano, entre Raúl, entre Martín Vázquez, y me hizo hasta un poco de ilusión, sinceramente. Sí, aparte él, ya te digo, a mí me llegó pues eso, los 10 minutos que estuvo hablando sobre ese tema, y el tío estuvo muy, muy generoso y muy, muy simpático y insistiendo en que a Mónica pregúntame lo que quieras, que no hay ningún problema. Y, por ejemplo, me pasó una cosa, claro, esto de llamar a los protas muchas veces o te pasan el teléfono y tienes que tantear. Primero es un poco violento llamarles, porque de primeras es un teléfono que no conoces. Yo los teléfonos que no conozco no los cojo. Y llamé le escribí primero a Manolo Sanchís y no me contestó. Y estuve llamándole varios días y no me cogió, pero hubo un día que me cogió. Me dice sí y no volvió a decir nada. Y yo, Manolo, nada, que estamos haciendo esto, tal. Y el tío, ¿sabes? Como si no hubiera cogido el teléfono, pero no me colgó. Entonces me quedé un minuto y digo, Manolo, ¿estás ahí? O sea, yo me sentía súper ridículo porque sabía que no me estaba cogiendo el teléfono. Total, que al final ya le dije, bueno, si estás ahí o no estás ahí, estamos haciendo esto, tal. Y al final, pues bueno, no tuve respuesta. Pero bueno, son estas cosas que pasan, que tienes que llamar a gente que no sabe quién eres y dices... Bueno, pues a ver por dónde. Tú no usas el truquito de enviar un WhatsApp, ¿no? Y dices, hola, te he estado llamando, pero claro, te hacen ghosting, ¿no? Te dejan ahí. No, y aparte, Valdano hablaba esa temporada, hablaba de Sanchís, que era el mejor central que había visto mucho tiempo. Y de dentro del vestuario, Amavisca también hablaba de él maravillas y que bueno, que ese año en el Madrid se ve que había un ambientazo y todos lo reconocen. Sí, Amavisca cuenta ahí que el primer día que llega ahí muy tímido, ¿no? El vestuario, se le acerca a Manolo Sanchís y le dice, ¿a ti te gusta la cerveza? ¿No? Y que no sabe muy bien qué contestar, ¿no? Y le dice que sí, y dice, entonces vas a triunfar en Madrid. O sea, que me parece... Sí, que es un poco desconcertante. Es como en Aterriza como puedas, cuando le dicen, ¿te gustan las películas de gladiadores? ¿No? Sí. Como una pregunta de tanteo, un poco que... Sí. Y luego la historia que decís de... O sea, lo de Amavisca con Zamorano, a mí es que me parece muy bonita esa historia. Para empezar, porque yo la viví como... yo siendo de Santander, Amavisca era un poco... pues el chico que enviábamos ahí a jugar en el Madrid y yo quería que triunfara. Y después de ese comienzo, como que a Valdano más o menos les sentencia, ¿no? Les descarta. Y luego cómo se ganan el puesto, ¿no? De esa forma tan espectacular, porque Zamorano, incluso eso que decís que nada más debutar en la liga, mete un gol en el minuto 1 y otro en el minuto 4 y se come el campo y está imparable. Y es verdad que esa temporada es espectacular con sus 28 goles. Pero me parece bonita por la historia esta de cuando logran revertir la situación, ¿no? Un futbolista que es muy difícil de aguantar la presión, de convencer al entrenador. Pero también dice mucho, yo creo, de Valdano, que quizá pues yo con Valdano tengo mis idas y venidas en cuanto a mi relación con él en el Madrid, pero creo que dice mucho de él en el sentido de que no es cabezón, de que no es cabezota, de que no es terco, de que da su brazo a torcer, de que se deja convencer, de incluso se lo toma con humor en varios momentos. Eso creo que dice mucho en su favor. Sí, él aparte que lo reconoce y es claro que bueno, que se lo ganaron. Y a mí de todo eso yo no sabía que Amavisca y Zamorano estuvieron viviendo juntos en la temporada. Sí. Y eso, yo qué sé, esa conjura, de decir de que esto lo vamos a sacar, que estas cosas que a veces dices eso ya no pasa. Pues que los tíos se comprometieran y puso sus narices, bueno, es que fueron los dos jugadores de la temporada. Claro, bueno, hay un momento que cuenta Valdano que vive cerca de la familia de Zamorano y que cruzó la acera para pedir perdón a la madre de Zamorano. Sí, tiene varias, no pudimos meterlas todas, pero sí, tiene varias con Zamorano. Lo de la foto también tiene mucha gracia, como lo cuenta Valdano, un detalle que cuenta una foto de una entrada, es muy bonita la historia de cómo logran. Y además es verdad que yo no sabía que habían vivido juntos a Amavisca y Zamorano, pero daba esa impresión de que su nivel de complicidad era tal como de dos compañeros de piso de la universidad. Sí.
Total. Y lo de la foto es verdad que la estuve buscando, pero no la tenían en el periódico. Pero bueno, la anécdota esta de que le llamo rencoroso. Es que, claro, han pasado 30 años de 1994, o sea, os informo de esto, no sé si erais conscientes, y hay muchas cosas que aunque las vivimos entonces, claro, éramos niños, y ahora vista con perspectiva, ¿no? En contexto, ves muchas cosas, se entienden muchas cosas de aquel momento del Real Madrid, ¿no? O sea, que eran... porque hay quien puede pensar que en el Madrid de ahora y comparar con aquello y decir, bueno, era una liga, no era tanto, ¿no? Pero es que estamos hablando de un Madrid que lleva casi 30 años sin ganar la Copa de Europa, que las 4 ligas anteriores las ha ganado el Barça, 2 de ellas fallando el Madrid en el último partido, ¿no? Lo que se dice ahora que el Madrid no falla en ese tipo de finales, pues venía de fallar, que estaba, no sé si en la ruina económica, pero casi, o sea, con muchas dificultades financieras, que de hecho ficha Redondo, que ahí lo explica Valdano, que eso tampoco lo sabía, ¿no? Con un ultimátum a Mendoza y ficha Redondo y no hay más dinero, ¿no? De hecho, ese principio de descarte con Zamorano viene un poco motivado por la intención de fichar a Cantona, que claro, después no viene Cantona, después, ¿no? Y también, sobre todo, había un aire en esa época, creo que también un poco a rebufo de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos, del Dream Team del Barça, que el Barça representaba un poco como la modernidad, ¿no? Que molaba más entonces. Yo recuerdo así de niño. Y ganar esa liga de esa manera, pues Valdano hizo mucho por restaurar el relato del Madrid anterior, ¿no? Un poco ahí. Es muy, muy combativo en algunas ruedas de prensa, que mostráis muy bien algunos fragmentos y demás, ¿no? La electricidad que hay en ese Madrid-Barça del 5-0 es tremenda, ¿no? Es un partido que marcó mucho en esa época, ¿no? Y creo que es una liga muy interesante porque condensa muchas cosas. Quizás la última liga del Madrid antes del Madrid contemporáneo que conocemos, ¿no? Después de la Liga de Capello, séptima Copa de Europa, etcétera, ¿no? Sí, del dinero de las televisiones, seguro le hacía mucho hincapié en eso, que luego ya vino el fútbol que hay ahora. Y es que es eso, es que el Madrid ese año solo invirtió en Redondo, todo eran fichajes gratis. Y bueno, y también lo dice Valdano al acabar, que como que sacando pecho que esa liga se le ganó al Barça y se le ganó con fútbol, porque todo el recuerdo del madridista que iba al Bernabéu era de, todo el mundo me lo decía, de volver a enganchar al Bernabéu, que la gente volvía a ir con ganas de, pues eso, de ver jugar a su equipo porque se lo pasaba muy bien. Sí. Pero yo, lo que dice Enrique, que éramos niños, y al mismo tiempo yo tengo un recuerdo perfecto de muchos de esos momentos. Me acuerdo de cómo, por ejemplo, yo era muy de Zamorano y la temporada anterior a esta, que yo creo que es un poco por lo que Valdano se lo quiere cepillar en un momento, estuvo 18 partidos o 18 jornadas sin marcar. Y era una sequía como histórica, todo el mundo lo criticaba. Y yo me acuerdo de estar casi pegándome con algún compañero de clase que criticaba a Zamorano. Yo lo llevaba muy mal, que fueran crueles con Zamorano, porque para mí Zamorano representaba mucho ese madridismo un poco de entrega, de celebración, de que se le salía por los poros a veces el fútbol, y a veces pues tenía una racha mala y la gente le quería largar, ¿no? Pero me acuerdo mucho de eso, me acuerdo del drama que fue el 5-0, me acuerdo un poco y de lo que esa ilusión que puede traer Valdano un poco de quitar algo de polvo y telarañas al equipo, ¿no? Que venía demasiado de laureles viejos de la Quinta del Buitre, pero que ya no daba de sí, y de repente, pues eso, lo de Redondo era un poco algo más de ilusión. Sí, había uno de los capítulos que sí que me hubiera gustado profundizar más, pero no se podía no se podía por tiempo y más o menos está explicado. Es lo de, o sea, el momento butragueño, Raúl. Yo no sabía que Jorge había sido tan íntimo de Butragueño. Apenas juega y luego Raúl cuenta, pues eso, que Butragueño le invitó a su casa, pese a ser el que le quita el sitio. Estuvo súper encima de él, porque también él se enfrentaba un poco a, pues eso, él había estado con Mitchell y con todos estos, y al final Mitchell y Butragueño con él dejan de jugar.
Es que aquí esta liga te da para una serie de Netflix, o sea, Sí. o Bueno, de hecho, lo de Movistar, que no es que de hecho creo que hay muchas historias que se cruzan, ¿no? Y que hemos visto también reflejadas en algún informe o en algún reportaje, ¿no? Te da lo de los presidentes de los 90. Me Total. encanta esa anécdota, me parece genial esa anécdota que creo que le resume perfectamente de Mendoza. Tampoco quiero hacer todos los spoilers del mundo, pero que hay un momento en el que una anécdota que cuenta, creo que se llama Vizca, que dice: mi recuerdo de Ramón Mendoza es estar todo el día fumando sin parar y nunca los cigarros eran suyos. Me parece de cine, o sea, de pura literatura, ese resumen de personaje de un protagonista como Mendoza. Entonces se cruza eso, se cruza la irrupción de Raúl, que se ha contado varias veces, de cómo un chico con esa pinta de desgarbado se gana al público y su carácter, ¿no? Esa especie de que él se encorajinaba y cómo pues tenía muchísima personalidad. Se cruza también, por supuesto, lo de los 5-0, se cruza lo del Laudrup, se cruza el trasvase de Luis Enrique luego, y se cruza luego, que es como los primeros pilares a ese fútbol que ya cambia en el 96, pero ya con Redondo, con Raúl, empiezan los primeros pilares. Sí. Y la debacle del Barça, porque el Barça también la caída del Dream Team. Pero es que Raúl fue la hostia, ¿eh? O sea, esas imágenes de la colonia Marconi saliendo de ahí, ¿no? Antes de ir a Zaragoza. Me da un poco de pena que los últimos años de Raúl quizá hayan nublado un poco el juicio de lo que supuso. Es que os iba a decir, tengo apuntado que hay otro informe ahí, que entiendo que es más complicado, de que, como un poco lo de qué fue de Jorge Sanz, pues qué fue de Raúl González Blanco, ¿no? Cómo su figura se ha desdibujado de alguna manera y quizá es víctima de como sucede a veces, ¿no? Que es víctima de lo que en su momento quizá le pudo catapultar, ¿no? Ser víctima de ese orgullo, de esa personalidad, de esa a veces, entre comillas, chulería madrileña, lo que sea, quizá luego le perjudicó en el ocaso de su carrera, porque para mí Butragueño y Raúl han representado lo opuesto, ¿no? De Butragueño diplomático, lo de llevarle a su casa a Raúl cuando le había quitado el puesto y tal, y Raúl quizá no supo sus años finales, los llevó de otra manera. De hecho, lo pensaba también viendo el documental, que es llamativo lo poco que se habla de Raúl hoy en día, en general. No noto que sea como una cosa, ese ídolo eterno que su sombra se proyecta en el Bernabéu y su recuerdo. No, creo que por lo que sea, no es así. Y luego también que no noto a muchos jugadores que hablen de Raúl. Nunca. O sea, de compañeros o de gente que tenga como ídolo, como referencia. Salen otros nombres, pero de Raúl no. Y es un caso curioso. Y te quería preguntar a ti cómo ves ese caso tan particular. Y a Enrique también, claro. Hombre, yo creo que Raúl también, él no se fue en lo más alto del Madrid, se fue como se fue, y justo después de él, el Madrid se ha hecho más grande. O sea, que no ha quedado como el recuerdo de los tiempos de Raúl, sino que el Madrid ha ido día a día y se ha ido comiendo su pasado y ha ido construyendo el presente, haciendo que nos olvidemos de lo que pasó antes. Tema muy reciente. Y que Raúl tampoco ahora está un poco escondido, porque al final está ahí en el Castilla. Yo creo que en cuanto él vuelva a salir a la primera plana y salga a entrenar, yo creo que se volverá. No sé si se volverá a hablar como lo que fue, que en su momento no habíamos visto un jugador español como con el aura que tenía él y con los goles que metía él y con todo lo que hacía él. Pero yo creo que su momento ahora en esta etapa todavía está por llegar, y cuando llegue yo creo que sí que se recordará como lo que fue pues esos unos años en los que pues, no tenía, en España no tenía nadie que estuviera a su nivel, con todo lo que pasó con el Balón de Oro y con todo lo que ganó, y lo que hizo él en realidad fue devolver al Madrid después de décadas las que el Madrid en Europa estaba olvidado. Con él se volvieron a ganar las Copas de Europa en realidad.
Creo que en este informe se ve muy bien el Madrid en el que debuta Raúl. O sea, pero y no solo en lo deportivo. O sea, se ven las instalaciones que tiene el Madrid, dónde y cómo dan las ruedas de prensa, ¿no? Un poco se ve como un fútbol de otra época. Y él debuta en el 94, en el 2002 ha ganado 3 Champions. O sea, en un sitio que llevan 32 años sin ganar ninguna, ¿no? Creo que ahí y como se ve. figura. Luego, hemos hablado alguna vez la famosa operación de apendicitis en 2003, que yo creo que ahí pasa algo. O sea, que ahí cambia el metabolismo de Raúl o algo así, que encima estaba haciendo un temporadón aquel año. Creo que se lesiona entre la ida y la vuelta de una eliminatoria contra el United, que en la ida había metido 2 goles él y demás. Y luego, aunque tiene algún pico, ¿no?, de rendimiento en su carrera, yo creo que su final en Europa, en el Schalke, es más que digno. Hay alguna temporada, por ejemplo, 2007-2008. Llega a semifinales de Champions, ¿no? O algo así, sí, ¿no? Sí, marcando goles. Y muy importantes. Sí. Pero por lo que sea, es verdad que quizá no gestionó bien esa salida. Y yo creo que también algo que lastró la carrera de Raúl es que hay un periodo en el Madrid muy convulso en cuanto al club y en cuanto a los entrenadores que tiene Raúl. O sea, tú miras los entrenadores que tiene Raúl, quizá el periodo de más estabilidad y normalidad es con Del Bosque, pero se acaba Del Bosque y empieza una dinámica que creo que perjudica no solo a Raúl, sino a un montón de futbolistas de esa época, ¿no? Pero bueno, el Raúl, que no sé, Raúl hacía cosas. Ahora, en la pandemia que vi, por ejemplo, en la final del 2000, tú le dices que ese futbolista, a alguien que no ha visto nunca a ese futbolista, le dices que era un delantero y juega prácticamente de centrocampista. O sea, es la clave de la final, el partido que hace, ¿no? O sea, que era mucho más del recuerdo que ha quedado también de los últimos años, ¿no? Y eso pues, da un poco de pena y creo que se necesita algo de tiempo para que todo se ponga en su sitio, ¿no? No, y sobre todo también el hecho de que él queda, o sea, el antes y el después de la selección va a quedar marcado por el antes y el después que Luis Aragonés lo saca. Y eso, sin querer, le perjudica, obviamente. Cuando se habla de que sale Raúl es cuando se habla mucho y se dice mucho que es cuando la selección empieza a ganar, que no es por él, pero él está en ese momento y esa decisión a él también le marca, obviamente. Sí, pero hemos hablado algo de Cantona y con Cantona pasa algo similar con Francia, ¿no? Que cuando que sale de la selección hay un cambio ahí de guardia, un poco que el seleccionador también lo busca para protegerse y demás, entonces llega la generación siguiente con Zidane y demás, y quizá con peor delanteros que Ginola y Cantona, que se quedan fuera, y empiezan a ganar, ¿no? Y aún así se recuerda, yo creo, a Cantona muy mitificado, ¿no? Quizá. Y con Raúl, no sé, yo creo que es algo que no sé si también porque coincidió su ocaso con el comienzo de las redes sociales y cosas así, no sé muy bien, pero como ha dicho Javier al principio, es bastante curioso. Sí, y luego yo tengo una pregunta también que me hacía viendo el reportaje, que entiendo que tampoco, a lo mejor no es tal, pero ¿qué pasó entre Valdano y Capas? Ya no... No, mira, a Ángel Capa le llamé y me cogió el teléfono porque teníamos, es un compañero de la redacción, también había hablado con él, y directamente me dijo, estoy cansado de que me sentéis 1 hora para sacarme 3 minutos. Y no es nada personal contigo, pero la última vez que me han llamado para hacer reportajes y por eso no entró, porque al final se negó por esto, no por nada personal. Pues nada, que la próxima vez que... Hombre, si usara respuestas más cortas sería más fácil que no estuviera 1 hora, ¿no? Quizá para... no lo sé, pero es curioso. Yo una pequeña crítica que tengo que hacer aquí, ya conoces mis filias y mis fobias, Fernando. Adelante. Una, que el lasazo, o sea, el mítico lasazo aparece ahí de refilón, o sea, como de cualquier manera. Un monográfico de lasazo, el informe de Revision que fuera el lasazo y tangencialmente tocar a Valdano y a Raúl. Si podían estar 1 hora hablando con Capa,
Podrían haber puesto 10 minutos a Mikel Lasa. Te diré que el Lasazo cada vez lo veo más cerca. Va a haber un momento en que va a rematar dentro del área. Porque lo veo, en mi cabeza era como desde su área y poco a poco lo voy viendo más cercano y va a acabar en el área chica. Escucha, en el montaje, en el primero que dicen no estaba y te tenía en la cabeza y al final fue como hay que meterlo. Y acabó entrando, pero fue también porque te tenía en la cabeza con tu Lasazo, que también lo mencionas en cada episodio del podcast. Muy bien. Bueno, te perdono. Luego, que hay demasiadas paradas de Paco Bullo, me parece, en el informe de Robinson, 2 o 3, me parece. No pasa nada. Luego sale el gol de Pierre como recortado. Sale el gol de Pierre en Tenerife. Y luego, muy fan de Quique Sánchez Flores, o como dice Valdano, Quique Flores, me gusta mucho. Quique Flores, porque yo creo que es un jugador olvidadísimo. O sea, en el Valencia hay un vídeo de los goles del Valencia en segunda división el año que suben, y Quique es un espectáculo. O sea, y además es algo que mencionan ahí, que era un lateral muy moderno, que igual iba por dentro, iba por fuera, técnicamente era muy bueno. Ahora, claro, con la distancia de los años, imagino que algún defecto debería tener, ¿no? Que igual no defendía bien o no sé qué, pero me parece muy bien que sea tan protagonista, porque de hecho era uno de los pocos fichajes del Madrid aquel año. Sí, y además cuando hablaba, antes de hacer la entrevista, que hablaba con Valdano y me hablaba de Quique y tal, digo, bueno, pues ahora ponerme a buscar estos partidos de principios de los 90 y pillar una acción de Quique que suba, pues no fue nada difícil. O sea, es verdad que estaba, o sea, era pues como han hecho ahora, que han puesto los laterales de interiores, o sea, se movía por donde quería. O sea, no fue difícil encontrar esas imágenes porque era como jugaba él. Y luego yo tampoco, o sea, cuando se emocionó al contarlo, de hecho, es que en la recta final de Liga fallecen Lola Flores, su tía, y su primo, que se emociona mucho al contarlo porque le coinciden los 2 últimos partidos de Liga. Y es una cosa que a mí también me dejó impactado porque, bueno, desconocía que tuviera ese drama personal ahí tan concentrado. Y también hablaba de Jorge con mucho cariño y la verdad es que, mira, la entrevista de Quique fue de las primeras que estaba entrenando en Getafe todavía. ¿Cómo se hace? Has dicho, no tuve que buscar muchas imágenes, pero como yo tengo curiosidad, imagino que Javier también y nuestros oyentes, como mayoritariamente fans de Informe Robinson, Informe Plus que somos, o sea, ¿cómo se hace luego? O sea, tú ¿tienes la idea muy clara vosotros antes de empezar con las entrevistas o van surgiendo las historias a medida? ¿Hay mucho cambio de guión? Luego, técnicamente, imagino que el archivo de Canal Plus está bien hecho. Eso me interesa. O sea, ¿tú pones Quique Flores y te salen ya las jugadas o tienes que ir partido a partido mirando? No, te aparecen, pero las cintas antiguas, por así decirlo, las imágenes de principios de los 90, muchas no están digitalizadas. Entonces tienes que ir a por la cinta, meterla en un vídeo y sacar las imágenes a mano, por así decirlo, dándole al play, buscando, ¿sabes? Que eso es más coñazo. Y es como lo hacían antes. Yo cuando hacían el día después que veíamos todos, el de Michael de principios de los 90, eso era ingeniería. O sea, le llamaban la panadería porque conforme llegaban al final de la jornada por la noche, se pasaban las noches en la tele volcando cintas, metiéndolas en vídeos. Vamos, arte. Ahora es mucho más fácil. Ahora hay un servicio de documentación, está todo archivado y casi todo lo que es de finales de los 90 2000 hasta hoy está en el sistema, por así decirlo, que eso es pedirlo y en unos minutos lo tienes en tu ordenador. Eso, bueno, eso la gente no lo sabe, pero eso es la leche. Eso es la leche como lo hacían antes. Y lo de la idea, bueno, pues cuando tienes esta liga de Valdano, lo que decía Javier antes, tienes unos temas que tienes que abordar sí o sí. Otros van creciendo o van menguando en función de lo que te cuenten los protagonistas. Y en este caso, lo que es el archivo, menos las imágenes europeas, por ejemplo, lo del Odense, solo está el autobús de los daneses celebrando la victoria, pero no tenemos imágenes del partido porque eso sería que habría que pagarlo aparte, es para UEFA. Pero lo que es la liga, como el Canal Plus estaba en esos años, eso con ese archivo se puede contar. Y eso no hace falta buscarlo de Odense, dejarlo estar. Sí.
No, pero ahí Alcorta y Cañizares también están muy simpáticos y eso tampoco, al no tener imágenes, tampoco era cuestión de hincharlo por hinchar. Pero... Ahí también dice Valdano, es muy honesto, que dice, no nos daba para más que la Liga. O sea, que éramos muy justos. Ahí, que es honesto, eso es un poco... Para mí es lo que es jugada Valdano, que es te disfrazo un fracaso estrepitoso que fue, además de ir de confiados en UEFA contra un equipo infinitamente inferior, y te lo vendo como que al final nos vino bien porque si no hubiéramos ido muy justos a final de temporada. Y a mí me parece un poco, ¿cómo decirlo? Una excusa bien hecha, bonita. Pues es lo que tiene Valdano, que es que cae bien, es educado, es correcto y tiene sentido del humor y lo vende bien, ¿sabes? No se pone excusas, pero lo viste un pelín. La derrota útil, que dice, sí. Que ya lo dijo en Liga, derrota útil, una derrota en Gijón, al principio de temporada también, me parece. Dijo, era uno de sus clásicos. Que bueno, a mí esas cosas me gustan bastante bien. Y bueno, ya te he dicho, ¿no? Lo del asazo, que no se olvide. Lo de las paradas de Bullo, demasiadas. Quique Flores. Y luego, yo recuerdo el trofeo Bernabéu de aquel año, que si no me equivoco es un 3-2 contra el Palmeiras, que me parece que en el Palmeiras no sé si está Rivaldo, Roberto Carlos o gente así. Sí. Están todos, de hecho, creo. Está ya, no sé, ya y me acuerdo también que había como una ebullición también, que fue un partido espectacular. Y una cosa que consiguió ese equipo también, aparte, es que yo me acuerdo en el cole que empezábamos a hablar de cosas que no habíamos hablado nunca. O sea, es verdad que viene justo después del Mundial del 94, que también fue muy iniciático para muchos, y empezamos a hablar de la chique, del 4-4-2, que el rombo, que si no sé qué. O sea, es como, no sé si por culpa de Capa o de Valdano, de quién, pero que llevó al fútbol a otro plano, ¿no? Yo me acuerdo de ese trofeo Bernabéu que dices, de estar, si me acuerdo más de dónde estaba en mi pueblo en Polanco, en Cantabria, y decirle a todo el mundo con el que me cruzaba, el del bar, el de no sé qué tal, decir a todo el mundo que el Madrid había ganado al mejor equipo del mundo, al Palmeiras, porque el Palmeiras, o sea, Brasil venía de ser campeona del Mundial, y el Palmeiras era el campeón del torneo brasileño. Entonces, por extensión, habíamos derrotado al mejor equipo del mundo, ¿no? O sea, yo como manipulando y intentando... Luego criticas a Valdano con la derrota útil. Sí, porque de verdad es que en esa época lo que la gente a veces se le olvida, y que yo no, porque yo crecí en esa época y para mí, que es que el Madrid era una especie de, yo siempre lo he comparado, una especie de dandy trasnochado o de un noble lleno de lamparones, ¿no? Como con un traje viejo, antiguo, manchado, y que se le supone una grandeza de época, de otro imperio, pero no del actual. Y para mí el Madrid era eso, era fracaso, tras error, tras fichaje fallido, tras Cafú que no viene y nos cuelan a Vítor, tras decepción. Y a mí eso era el Madrid que yo crecí, que me vendían un Madrid glorioso y me contaban, y la quinta del buitre y demás, y yo nunca llegué a ver nada de eso hasta que llega un poco esa temporada de Valdano y luego el Capello y un poco la temporada de Heinkes y demás, pero para mí era un poco tener que creerme que el Madrid era grande. De hecho, aparte de Cantona, ese año el otro nombre que suena como gran delantero para Madrid es Sosa. Sí, Rubén Sosa. Que Rubén Sosa se hace una foto con el uniforme. Estaba en el Inter de Milán, me acuerdo perfectamente, que llevaba coleta, y se hizo una... posó con el uniforme del Real Madrid y luego no pudo venir. Creo que salió en la revista Real Madrid, llegó a salir y todo ahí. No sí. En periódicos y tal. Y luego acabó en el Logroñés. Sí, por eso te digo que tampoco es un jugador que dices que se hubiera venido... Bueno, sí, pero no tenía pinta de que fuera a revolucionar. El verano siguiente, después de ganar la Liga, lo hemos hablado alguna vez, los refuerzos son Miquel Soler, Freddy Rincón y Snyder.
creo que no me dejó a nadie, ¿no? Para ganar la séptima. Claro, hasta que, como comentas antes, llega el dinero de la televisión, Lorenzo Sanz con Capello y fichan de una tacada, bien fichados, a Zucker, Mijatovic, Sido, Roberto Carlos, etcétera, Panucci, Claro, es que yo el creo secretario. que esa temporada es la que llega Mijatovic al Valencia, yo creo, justo después de USA 94. No sé si antes, Sí. ¿Cuántos años está Mijatovic en el Valencia? Porque la 95. 95-96 es la que se sale perdón, la 96-97 que discute la Liga al Atlético de Madrid hasta la última jornada. Sí, No, con Luis Aragonés. 95-96, la 95-96, que es el año del doblete del Atlético de Madrid. Pues no lo sé. Aquí el valencianista eres tú, el que va a quedar mal con nuestros oyentes. Sí, efectivamente. ¿Cómo la ha devuelto la pelota? Claro. No la viste ni venir esa. 93-94, efectivamente. Esta de antes, pero Con Hiddink. sí. El gol de Chendo, eso me gusta que se destaca. Sí. Como además, como al pobre Chendo de repente dicen, si está metido ya es imposible perder la liga, como diciendo ya, que es un poco como cuando metió aquel gol Nacho, ¿te acuerdas? Con el Madrid, el Valencia, precisamente, o algo así. Sí. Pero es inesperados. Y yo ya también te quería preguntar cosas de el día después también, que es un programa que todos hemos crecido, que conocemos perfectamente, las secciones. Antes has hablado de los primeros años de Michael Robinson. Yo me acuerdo hasta cuando estaba Nacho Lewin, me acuerdo de la maqueta de Atocha, me acuerdo de Coros y Danzas, me acuerdo de las imágenes que había como de las cortinillas, por así decir, me acuerdo de todo. Tú, independientemente de que estuvieras o no, para ti, ¿qué recuerdos tienes del día después? Como espectador te hablo. Y luego también como tú trabajando desde dentro. ¿Cuáles son las dos viñetas o dos escenas o dos piezas que recordarás siempre? Es que a mí me engancha el día después cuando sobre todo cuando Valencia empieza a ganar ligas y de llegar a casa después de entrenar y tener el programa grabado y ponerme el programa para pues eso, para ver, entre otras cosas, al Valencia estar ahí entre los de arriba y bueno, es que al final yo en realidad es que en mi casa yo tenía suerte que tenían el Plus y el día después era, vamos, obligado todos los lunes como el Más Deporte y como Friends. Era lo único bueno de los lunes. Después de comer, sí. Sí. Y en la vida me hubiera imaginado trabajar en la tele, en la vida. Yo lo veía como, pues eso, pues el programa de deportes que yo consumía, eso y la radio por las noches. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Qué hacías cuando te fichan? O sea, entiéndeme, ¿te llevaban a campos cada día? O sea, es que yo eso sería incapaz, me pondría muy nervioso, porque tú tienes que volver con algo, sí o sí, ¿no? Sí. Yo estaba yo empecé en Canal Plus Liga y justo después de Canal Plus Liga, no sé, me metieron en un programa que hacía Ricardo Sierra, que editaba Ricardo Sierra, y que él me daba mucha cancha y vamos, hacíamos un poco lo que queríamos. Y después de estar ahí con él, habló con Juan Carlos Nieto, que es el mítico pie de campo que estuvo editando el programa después de Michael, y empecé a entrar con él. Y empecé a ir al día después. Y ahí el objetivo era ir a un campo y traer una historia. Ir a un campo y traer una historia. Y lo que siempre te decía, donde está mirando todo el mundo es donde no tienes que mirar tú. Y donde apunta a la tele es donde no tienes que apuntar tú, porque eso ya lo está grabando la tele. Entonces te daba libertad para traer cualquier cosa en la que tú creyeras, que es un poco lo que ha sido el día después. Cuando me preguntaba antes Javier, las historias que traían muchas veces, ahí estaba Antoni Daimiel de redactor, que uno de los vídeos más célebres que trajo es un aficionado, creo que es no sé si es un Valladolid Atlético de Madrid, un aficionado que se llamaba Leoncio, y había perdido a su mujer en la grada. Entonces, cuando las referencias son esas, es como que vale, aquí vale todo un poco. O sea, si lo que traigo, aunque no sea césped, es bueno y a los editores les convence, entonces tú vas con tu material, compactas 10 minutos de lo mejor o 5, cuanto menos sea mejor,
y se lo enseñas al director del programa y él es un poco el que emite el juicio. Y dice, vamos a ir por aquí, vamos a ir para allá. Y al principio cuando yo estaba, yo estuve en varias etapas, pues eso, te mandan a los campos, intentas traer lo que haces. A mí, si te digo la verdad, mirar en la grada me daba pereza, a mí me gustaba el fútbol y quería traer historias de fútbol y cosas que pasaban en el campo. O sea, pero había de todo, eso era lo bueno de la redacción, que había quien era un friki que estaba aprendiendo el fútbol, había quien tenía un sexto sentido para buscar al niño en la grada que te va a dar el vídeo por el que también es famoso el programa. Bueno, pues eso, la verdad es que es un curro de la leche, porque si te gusta el fútbol y te pasas los fines de semana viendo 2 partidos de fútbol con una cámara que te da la libertad para... Sobre todo yo me acuerdo, en la época en la que estaba yo es la época de Cristiano y de Messi. Y ahí todo el mundo, si no enfocabas a Cristiano o a Messi, los editores de los informativos te crujían. Y tú estabas en un sitio, en un programa en el que eso no era lo que primaba. Que también lo ibas a tener, porque al final dabas los partidos y lo tienes todo. Pero te dejaban salirte un poco del orden establecido de lo que fue aquella época, pues en este caso de Cristiano y Messi. ¿Cuáles dirías que son como el Hall of Fame del día después? Así que te venga a la cabeza de que tengan ellos como referencia de lo que es el sello del día después, lo que se comenta, lo que tienen ahí como ellos de, pues como pasa en algún periódico, en alguna revista, ¿no? Estos artículos han funcionado muy bien, estas historias. ¿Qué historias del día después se siguen recordando y mencionando y son como las favoritas del público y del equipo? Pues nosotros yo también tuve la suerte de estar editando el programa cuando se hizo el 30 aniversario, que hicimos un programa especial. Y también, meses después, también en plena pandemia, cuando falleció Michael, también hicimos un programa especial en plena pandemia. Y al final ahí, aunque yo no he estado dentro, sí que he sido espectador, yo también he estado ahí con Ignacio Lewin, he estado ahí con Pedrerol, con tal. Los que cuando hablas con ellos, con la gente que forma parte del programa, con Daimiel, con Nico Abad, con Mónica Marchante, al final son ellos los que te levantan y te ponen sobre la pista sobre esas piezas y al final todo el mundo se va a los ojos, porque lo que el ojo no ve es una cosa que es una cosa de Michael, básicamente, porque él es el que tenía la gracia, él tenía esa forma de ver las cosas con ese acento y de meter un poco ahí el bisturí en esas imágenes. Y todo el mundo te recuerda ojos. Era el jugador gallego, era Pichi, que creo que era del Compostela que empezaba a rajar del árbitro, como que decía que el árbitro me ha insultado. Eso fue un ojo muy mítico también. El de Leoncio, de Anthony Daimiel, imágenes de Luis Aragonés en el calentamiento con el abrigo gigante y todos los del Atlético de Madrid en chándal. El niño de Pamplona, no sé, son muchas imágenes y son muchos los redactores que pues Luis... O sea, lo de Bilardo fue con el día después. Lo de Bilardo fue Nico Abad, creo que fue el redactor, o lo de Pisaló, o no sé si fue Nico o fue Anthony quien estaba por ahí. No sé si también fue unos jugadores de Sevilla que se confundieron de autobús, que se fueron a tomar un café y también estaba Anthony siguiéndoles. Sí. La Gravesiña también, más reciente, pero la Gravesiña inolvidable. Pero es que la Gravesiña es lo primero en lo que he pensado, pero digo, no, la Gravesiña era de Maracaná, fue de Maracaná. Vale, sí, vale. Pero sí que fue de Luis Fermoso, que fue otro de los... Que, claro, tenía el sello y la voz y todo, sí. Sí, que fue otro de los míticos del día después, que luego Luis Fermoso y José Larraza fueron un poco los capitanes de Informe Robinson cuando nació. Sí. Tú has hecho, aparte de este Informe Robinson, has hecho varios. Uno de Jordan en España, recuerdo, ¿no? Sí, ese fue el primero. Se me hizo mucho. ¿Cuando está en el All-Star? Sí, cuando vino al partido de las estrellas de la ACB. Ahí me inquieta los silencios que hay cuando preguntas por una fiesta que hacen por la fiesta del partido. Sí, es verdad. Es que sí, acaba muy divertido porque Audi Norris se está riendo todo el rato y no quiere soltar prenda, pero bueno, para ahí fueron todos. Y Moncho Monsalve, se ve que hubo una fiesta en un sitio muy mítico que había en Barcelona, que ahora es un gimnasio, que no me acuerdo cómo se llama, que fuimos ahí a grabar.
y se ve que sí, que se lió buena y estaba Jordan por ahí y no quieren contar mucho. Pero ese informe fue muy guay porque fue el primero, porque yo he jugado baloncesto toda la vida y toda esa época la recordaba mogollón, de la época del PC Basket, además. Entrevistar a Villacampa, a Llorente, a todos estos, a Chichi Creu, fue muy guay. Yo no me acordaba, además, que había estado aquí por el All-Star y todo eso. Es una historia un poco de esas que es jugosa, pero que no está tan... No es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Te viene antes lo de Barcelona 92 y demás. Y cómo lo recuperáis y tal, me encanta. Y luego también yo, que me encanta el baloncesto, esa época... ¿Fue en el 95? ¿Qué año fue esto? Esto fue justo antes de que él empezara a ganar anillos. O sea, él jugó ese partido y esa temporada ganó su primer anillo con los Bulls. Yo creo que fue en el 92, fue antes. Puede ser. Sí, 92 o algo así, sí. Y que está fenomenal el reportaje. Además, eso, me gusta eso, lo de un poco el espíritu ese que tú dices de poner el ojo donde quizás no tanta gente lo haya puesto. Sí, y ¿qué dices? Esto puede dar para un informe y luego la verdad es que sí, y le escuchas a los protagonistas y lo recuerdan con tanto cariño y yo qué sé, que al final eso es lo que cuando lo estás viendo se te mete dentro y lo que te hace engancharte a estos reportajes. Sí, luego los detalles de alguien que te lo cuenta. Yo, por ejemplo, conozco a Moncho Monsalve, es un tipo que te cuenta historias muy divertidas. El pobre está ahora de salud delicado, pero a mí me contaba que había, es que estuve con él, coincidí en un hotel hace un año en Tenerife, y me contaba todavía, y me lo contaba muy bien, de cómo decía que había llamado a Pat Riley, sí, este entrenador mítico, para un clinic y no sé qué, y que el tipo apareció desde Los Ángeles a Madrid, apareció solo con un neceser. Que eso lo había fascinado. ¿Y cómo te lo contaba? Y que luego le habían tenido que llevar a Armani para comprarse unos trajes, pero que el tipo apareció solo con un neceser. Se presentó, le dijo, vale, estaré ahí en el clinic este. Y se plantó así a otra época tal, y como te lo cuenta, tiene muchas gracias. Esos detalles a mí es lo que hacen que una historia que dé para un informe. Es que Moncho Monsalve es un personajazo. Yo le recuerdo con mucho cariño de cómo nos trató y cómo contaba las cosas, que se le veía que fueron los años buenos de su vida, ¿sabes? Que, no sé, la verdad es que es un tío muy, muy grande, muy, muy carismático. Le tengo mucho cariño. Estaba bastante fastidiado de la espalda, pero el tío de cabeza estaba estupendo. Sí, claro, estaba fastidiado de la espalda y tal. Y de una operación que le hicieron fatal en la rodilla en Brasil. También hiciste el de Topuria. El de Topuria vi un corte. Es que a mí me da miedo las peleas y los deportes de combate. Solo veo en los Juegos Olímpicos porque sé que llevan casco. Y vi que había un fan que le estaba esperando y le pedía que le pegara una hostia a Topuria. Y el tío le dijo, pero ¿de verdad? Y se la pegó y se ve que lo deja, le hace daño. Y eso de decir que me inspiró para una idea de negocio que yo aquí propuse en este podcast, ¿sabes? Que es septiembre de los negocios, pero hoy haremos una excepción, que se me ocurrió entre la hostia de Topuria al fan y el gol que salva bajo palos Vivian el año pasado en un Athletic de Bilbao Girona, que entonces se me ocurrió la idea de negocio de que los clubes de fútbol vendan la experiencia de que su jugador favorito le pegue un pelotazo en la cabeza, como ocurrió ese día, un poco así, que tú te dejarías dar por Mijatovic, entiendo, ¿no? Que te pagarías por ello, y Javier por Ozil o por alguno de estos que le gustan, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, la idea de negocio, por así entran inversores, ¿no? Lo de Topuria o sea, eso sí que fue un mundo totalmente nuevo. Eso sí que fue. Y aparte también por eso, como ellos, su equipo, cuando lo planteamos, nos dijeron que nos iban a dejar estar hasta dentro. Eso fue... Sí, porque yo ahí sí que iba... todo lo que me enteré y lo que sabía del mundo es porque me puse o sea, partida de cero. No tenía ni idea. Pero buscando salió ese nombre, por opciones se pudo hacer. Ellos estaban encantados porque estaban en ese punto en el que todavía no estaban hablando con grandes plataformas, porque al final estos reportajes no se hacen a cambio de nada.
y la verdad es que fue una experiencia muy guay. Y poder estar en Las Vegas y ver cómo es eso de dentro, por dentro, porque Las Vegas, dices. O sea, Las Vegas, UFC y todo. Porque muchas veces dices, no, es paripé, que sí, que muchas cosas están estudiadas, pero la verdad es que los tíos se están jugando la vida. Y el caso de Topuria es el caso de una persona que ha visto un tren con el que puede hacerse la vida, la suya y la de mucha gente. Ha dicho que se le da bien, ha dicho que lo voy a dar todo por conseguirlo y lo ha conseguido, de hecho. Pero sí, ese report lo petó. Ese report lo petó. De hecho, lo del puñetazo del chaval se hizo una premiere y todo y fue ahí, sí. Yo ahí también aluciné. Fue el tipo con collarín, ¿no? A ver, Sí, es tu gravesiña, el puñetazo de Topuria al fan ese. Que yo te quería preguntar también una pregunta mejor un poco fantasiosa, pero también si tú, y que puedas contar, a lo mejor tienes algún proyecto que estás todavía vendiéndolo, ¿no? Para el informe de Robinson, pero, o sea, un informe plus, pero si tú te dejaran carta blanca y fuera, aunque fuera imposible, un informe plus que te encantaría poder grabar, a lo mejor me dices que desde el Valencia, que de aquel que gana ligas, o algo súper concreto y específico, pero me tengo curiosidad una vez que ya te conocemos por saber cuál sería tu historia favorita. Pues, hombre, hacer algo del Valencia, pues sí, y más ahora que el Valencia está como está y seguro que recordar cuando las cosas iban bien, eso a la gente le vuelve loca, seguro. Pero yo, uno de los primeros informes que quise, o sea, que propuse, pero no se pudo hacer tampoco por derechos y por historias, y que me pareció la leche, la historia de rivalidad, la de Wayne Rainey en las motos, con Kevin Swans. Ya a mí esa historia me hubiera gustado. Yo no sé si la he hecho, he visto algún documental, pero fueron dos tíos que estuvieron, peleándose entre ellos los mundiales de motociclismo y luego al final Wayne Rainey acaba paralítico y con su archienemigo acaba viendo una historia muy bonita de cómo los dos se reconocen que el uno seguía en la moto encima porque estaba el otro apretando. Y esa historia me hubiera gustado hacerla, porque me acuerdo que fue cuando Movistar, Ernest Rivera se llegó a Movistar y creía que se podía abrir ahí un hueco, pero los derechos de las motos están complicados, porque esos son de Dorna y no se pudo hacer. Pero esa historia me hubiera gustado hacerla. ¿Y cuál tienes así de referencia? ¿Sí, de alguna historia, algún reportaje de deporte o parecido a que te haya gustado, independientemente de, o sea, que a lo mejor americano o lo que sea que te haya gustado? A mí me gustaría, mira, ahora me viene la respuesta un poco me gustaría hacer un documental, más que es imposible, en primera persona, o sea, que tú solo ves lo que ve el protagonista, pero no sabes quién es el protagonista. Esto que es Cineforum, de repente. Claro. Esto es Informe Finlandia. Eso es pero claro, eso no se puede hacer, porque claro, al final del documental tienes que desvelar quién es. Y antes del estreno la gente lo va a saber. Pero jugar un poco con eso. Y de los que me han marcado de los docus, yo creo que el de Senna en su momento, vamos, me pareció la leche. Poder hacer un documental con toda esa imagen de archivo en el que muchas veces te dicen, no, siempre tiene que salir la cara del que está hablando. Ahí no ves ninguna cara. Y el documental, vamos. El de Senna, de Ayrton Senna, ¿no? Sí, no el de Marco Senna, sí. Sí. Ayrton Senna. No, ese es muy mítico. Es de... ¿Cómo se llama? Asif Kapadia, que también ha hecho luego lo de Amy Winehouse también y Maradona, es verdad. Es verdad, es así de los que... El de Maradona me dejó un poco más frío, no sé por qué, había algo que no me cuadró tanto, pero el de Senna es espectacular. Ya que tenemos un experto audiovisual, Fernando, ¿tú has visto O Gringo? No. Un documental llamado O Gringo. Es que nos lo ha pasado José G. Cabal,
que por lo visto no lo ha visto mucha gente, porque en Film Affinity no tiene ni nota, inexplicablemente, porque es, o gringo, la historia de Dejan Petković, Rambo, un futbolista serbio que llegó a ser, se convirtió en una leyenda del fútbol brasileño y del Flamengo en particular. No sé si esta obra imperdible, que diría Maldini, ¿no? De 2011. O gringo. No sé si la tenéis ahí, la teníais en informe ahí como un poco como referencia, ¿no? No, pero si estaba la idea ya nos la han quitado. Sí. Pues no estaría mal hacer un informe de Rambo Petković, ¿eh? Un poco ahí. Gringo, Javier y yo lo veríamos. No sé si mucha gente más. Sí, bueno, se hizo uno de... Bueno, no fue un informe, fue... Sí, el de los fichajes fallidos. Sí, el de los otros. Que salía Patch y todo esto. Que iba un poco por el estilo. Sí. De todas formas, nosotros, este informe de la Liga de Valdano es nosotros somos una productora que hacía informe junto con la gente de Movistar. Y este es el último que hicimos. Así que, de momento, informes... Pero estás con otra cosa, no sé si se puede contar, o todavía no. Sí, porque lo contó ella el otro día en El Hormiguero. O sea que sí, porque estamos con Carolina Marín, que también es para Movistar. Hemos estado con ella en toda la preparación para los juegos. Y eso, estamos preparando un docu que a ver si se emite. Ella dijo a finales de año. Bueno, vamos a ver, no hay fecha todavía, pero sí estamos con la princesa de Asturias. Ahora ya lo sabe toda España, porque la gente que no ve El Hormiguero, justo los que no ven El Hormiguero, escuchan los últimos de la lista. Con eso cubres efectivamente, lo he pensado antes. Toda la población. Yo no sé si quería sacarte un poco tema serio de documentales de deporte, pero como nos está arrasando, ¿no?, la ola de esto que ha empezado la gente a subir vídeos musicales. ¿Lo habéis visto? Ya, sí, eso ha pasado hoy. Con futbolistas del año 2000. No sé si Javier, que igual estaba estudiando esta tarde o algo, leyendo, ¿no se ha enterado o sí? No me he enterado de nada, no me he enterado. ¿Qué dices? Esta bacanal audiovisual, que no sé muy bien cómo, cómo se ha generado. Primera noticia, pero ¿en Twitter o dónde? Sí, en Twitter. O sea, lo mejor que ha pasado en Twitter en años ha sido que no está. Un usuario, que lamento no saber quién es, ha visto que estaban haciendo estos vídeos de la Premier o algo así parecido y ha dicho, vamos a demostrar que la Liga Española era mejor, algo así. Me ha parecido entender, que me lo han explicado esta tarde. Entonces han empezado a subir vídeos, algunos de una manera más o menos irónica y otros real, ¿no?, de jugadores de los 2000, final de los 90, 2000, ¿no? Pero ponme un ejemplo. Pues yo me he enterado porque dos oyentes me han pasado el vídeo de Iturraspe. Han hecho un vídeo de Iturraspe, otro clásico de este podcast. Mira, nos está diciendo machicado, por ejemplo, Feghouli, Feghouli con la oreja de Van Gogh. O sea, a raíz de los Barclays Men, que es algo que han hecho ahí en la Premier, y aquí han hecho qué bueno. Algo así. Hombres BBVA se llama. Y bueno, yo echaba en falta, igual lo han hecho ya, uno de Larrazábal tirando penaltis, que también es una debilidad que tengo yo, y uno estaba pensando, de Barquero. Creo que he visto uno de Barquero, que era mi segundo zurdo favorito después de Yeste, también de esa época. Y no sé, tú, Fernando, y tú, Javier, también, ¿de quién os gustaría ver un vídeo de aquella época? Y es que los jugadores son muy... O sea, ninguno es top. Yo he visto también uno de Barral por ahí, el de Feghouli. No sé, a mí me gustaba mucho. Yo siempre digo que no tengo ni idea de fútbol, porque yo cuando iba a Mestalla yo quería que jugara Fabio Aurelio y siempre jugaba Carboni. Y Fabio Aurelio me parecía, vamos, un jugadorazo. Hombre, no era malo Fabio Aurelio. Con el Liverpool. Sí, pero en el Valencia nunca acabó de jugar. Tuvo que jugar lo ponía por delante del lateral. Como que, no sé, ese típico jugador que yo creía mogollón en él. Y sí, es verdad que acabó en el Liverpool, al final se lo llevó Benítez para allá, pero nunca fue protagonista. De Rufete, ¿a ti te gustaba Rufete?
Tampoco te creas, ¿eh? Es que al final... No esperaba. La pregunta, ¿te gustaba Rufete? Es que claro. No esperaba que estuviera en este guión. O sea, por eso tiene tanto mérito que el Valencia Benítez ganara ligas, porque Angulo Rufete... O sea, Rufete era buen jugador, pero... No, el que tiene una historia de aquel Valencia también, yo creo, curiosa es Vicente. Que Vicente yo creo que era un poco Vicente sí que era personaje en general. Era un jugador de una calidad tremenda. Yo no me acordaba que se había pegado con Puyol en un entrenamiento de la selección española. Se pegó, pero fuerte además. Y como que le habían puesto la cruz a Vicente. Y ahí me hizo gracia que Vicente al principio era Vicentín. ¿Recuerdas, Fernando? Sí. Sobre todo cuando estaba en el Levante y demás. Y como que alguien le dijo... había un Vicentín en el fútbol sala que era muy bueno, ¿no? Sí. A lo mejor le dijeron, es que Vicentín es nombre de jugador de fútbol sala, tienes que llamarte Vicente. Y Vicente tiene unos años que es el mejor extremo de Europa. Lo que pasa es que tenía la lesión esa jodida, pero... Yo, Vicente, era un jugador... Yo me llevé un disgusto cuando no se lo llevó Camacho al Mundial de Corea y Japón, porque llevó de Pedro. Pero yo ese jugador es el que... Vamos, es que el año que Ranieri vuelve al Valencia, le echan en el momento en el que se lesiona Vicente. O sea, él solo ganaba los partidos y se lesionó en su mejor momento. Yo es de talento natural y de un canterano, yo en Valencia no he visto, ni he vuelto a ver. Pues yo miraría por cerrar también cerrar el círculo y volver a tu informe de la Liga de Valdano. Yo del que me gustaría un informe potente con verdadera información y verdaderos imágenes de archivo y demás, y sobre todo con él, es de don Fernando Carlos Redondo Neri. Que es un jugador un poco enigmático, un poco hermético. No sabemos nada de él, de Fernando Redondo. Nadie sabe nada, no sabemos a qué se dedica, no ha hablado nunca. Además, es un caso atípico, porque es como, digamos, una oveja negra de Florentino Pérez, ¿no? Como que Florentino le quiso traspasar y fue un poco... se salió por la puerta de atrás. Luego su cuñado Solari, que está muy involucradísimo con Florentino y en el Real Madrid. Es como un personaje... Y luego toda la historia de Pasarela con el corte de pelo, toda esta historia que... desarrollarla bien creo que es muy interesante. También, antes has dicho lo de la selección de Cantona con Francia, pues Redondo tiene ese también... O sea, Cantona, Redondo, Benzema eran un poco así como esa especie de jugadores apátrida, ¿no? Por momentos, de no poder jugar con la selección mucho. Solo hizo el Mundial del 94, Redondo y demás. Sí, con Redondo intentamos contactar con él, pero... Todo el mundo nos decía que imposible, no vais a dar con él y si dais con él, no va a hablar. No sé, o sea, hicimos una batida y al final pues no dimos con él. Pero sí, es un jugador que cuando hablas de esta liga, tanto el aficionado del Madrid como el que no es del Madrid es un jugador de culto. Y yo buscando el archivo, y ya es que ya en el Tenerife hacía cosas... de hecho tenía más llegada. El Tenerife jugaba casi a media punta, luego en el Madrid jugó más de pivote. Se negó en Redondo, se negó en Redondo. Pero también es verdad que se lesiona Redondo y Milla juega muy bien. O sea, yo creo que Milla también tiene una buena historia. Milla del Barça, luego que además era de Teruel, el mejor jugador turulense de la historia, seguramente. Y era muy... Es que era súper... Valdano era mucho de jugadores fetiche, ¿no? Y Milla era absoluta devoción por él. De hecho, se lo lleva luego al Valencia. Y de un pivote solo. Que me hizo gracia que, claro, había jugadores que no recordaba yo mucho de ese año. Que cuando marca el 2-1 Zamorano contra el Depor, que faltan 5 minutos, saca a Sandro. Se acerca a Sandro. Sandro también le encantaba. Claro, y jugaba de media punta Sandro, era o Laudrup o Sandro. O sea, era así, 4-4-2 y todo tenía un orden. Se jugaba en una banda Michel y Luis Enrique, en la otra Mavisca, si quería más control ponía a Martín Vázquez y a Mavisca delantero con Zamorano, ¿no? Era como todo como
yo llegué a pensar que el fútbol tenía explicación en aquel año, ¿no? Era todo como muy racional, ¿no? Muy post-revolución francesa, ¿no? Quizá, un poco en la enciclopedia y todo eso, ¿no? Luego ya la vida se fue complicando, ¿no? Pero me gusta ese año porque era un año feliz, un poco el año de estar descubriendo el fútbol y todo lo que hay alrededor, el lenguaje alrededor del fútbol también, ¿no? Empezar a leer periódicos y cosas así. Entonces, por eso me ha hecho mucha ilusión este informe y que lo hiciera Fernando y que pudiera venir aquí a hablar con nosotros. Sí, claro, aquí la ilusión es la que me hace a mí, porque ya sabes que soy muy fan, que ya nos conocemos de hace años, aunque bueno, sí que nos hemos visto, que estuve en la presentación de uno de tus libros. Respiraste el mismo aire que Javier Aznar ese día. Sí, aunque de hecho, no lo conocieras. Pero me crucé con él, no le saludé porque claro, no le conocía de nada, pero sí que me crucé contigo también, Javier, estaba yo por ahí con mi niña. Y antes que decías lo de documentales y tal, yo hay uno que os recomiendo, que es un informe, es muy pequeñito, a mí es el que me enamoró de Informe, y es que hace poco hicieron la peli de Ferrari y al final está su historia, e hicieron un informe del Marqués de Portago, que fue un noble español que se tiró a la piscina en mogollón de cosas, hizo bobsleigh, y al final fue conductor de Ferrari. Y ese informe es una delicia. Es una cosa muy cortita, es de 20 minutos. Apenas tienen archivo, pero hacen recreaciones muy guay. Tienen una grabación de él. Y es un ejemplo de cómo con muy poco puedes contar una historia muy chula. Y la del Marqués de Portago lo es, tanto que han hecho una peli, vamos, que está en las plataformas, la de Ferrari. Yo te recomiendo Hoop Dreams, que es un documental de baloncesto, que has dicho que eras tú muy fan del baloncesto, que a mí me parece una obra maestra, como es un seguimiento durante varios años a dos chicos de instituto intentando conseguir debutar en la NBA, ¿no? Hacer una carrera. Entonces se meten es como muy pionero, ¿no? Se meten en la familia de cada uno, hablan con profesores, con entrenadores, con tal, y es muy de las carreras que lo difícil que es llegar a la élite, ¿no? Y ahí entiendes muchas cosas. Pues me la apunto. Luego hacen algo parecido con LeBron, me parece, con los jugadores de instituto de LeBron, que se llama More Than a Game, algo así. Les copian un poco la idea, pero este que dice Javier es anterior, es de los 90, y sí, ahí me impactó. Pues que ahora es más fácil estos, ¿no? De este tipo de documental, de deporte y demás, pero entonces había muchos menos, ¿no? En los 90 y demás. Hay una peli, esta, Javier, tú igual no hemos hablado alguna vez de ella, Juguetes Rotos, de Manuel Summers. Sí, justo. Que bueno, habla de juguetes rotos, ¿no? Entre ellos de Gorostiza, que fue futbolista y demás. O sea, gente que había tenido mucho éxito, ahora con un torero, no sé si un boxeador también, gente así, que cómo se olvida la sociedad de ellos enseguida y demás, y cómo lo llevan, y me parece, o sea, súper... Bueno, también no hay lo de los otros también hiciste algo, o sea, se hizo algo parecido, ¿no? Fernando, con los casos de Tellez, de Darío Silva, de jugadores que pues habían tenido luego algún problema con el tema financiero y todo esto, un poco como Broke de ESPN llevado a jugadores de la liga. Eso, ¿no? También está, sí, es que los otros estaban muy bien. El de Arruinados, creo que se llamaba. Con Óscar Tellez, no sé si estaba Iván Campo también. Sí, la verdad es que sí, eso estuvo muy bien. Y ellos también que se abrieron a contarlo, porque al final es lo que necesitas. Te tendremos que invitar otro día, ¿eh? Porque me han quedado aquí historietas y preguntas. Encantadísimo. Y demás. Encantadísimo. Y no sé, Javier, yo lo he pasado bien aquí con Fernando. Yo fenomenal, un placer poder charlar con gente que hace cosas que nos gustan tanto. Fernando, un placer haberte conocido y haber podido charlar de recuerdos, de historias y de deporte, que es lo que más nos puede gustar. Nada, igualmente, ya te digo que el placer ha sido mío, que os escucho un mogollón y vamos, que me ha dicho Enrique que estáis a dos capítulos por semana, o sea que fenomenal. Sí, pero bueno, este lo podemos titular La Liga de Valdano o El Lasazo y 86 goles más, ¿no? Podría ser un poco el nombre alternativo.
Y nada, Fernando, muchas gracias por venir. A vosotros. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.